Nuestro siguiente expositor es el doctor Luis Bustamante. Es negociador internacional, MBA y PhD en Humanidades por la Universidad de IF Medellín, Colombia. Actualmente se desempeña como USOY Marketing Specialist American en Estados Unidos, Soy Big Export Consul USSEC, entidad dedicada a incrementar el valor y demanda de exportación de soya de los Estados Unidos. Trabajó para TRC Trading Company como Business Development Manager de Estados Unidos Grain Consul como Marketing Specialist. Western Hampshire, una comercializadora colombiana de ingredientes para piensos como gerente de Medellín. Es autor publicado y conferencista concurrente para las mejores universidades de Colombia en temas relacionados con agronegocios y gerencia internacional. Nos acompaña Luis Bustamante con las ventajas de la sostenibilidad. Luis, por favor. Bueno, muchas gracias y qué bueno estar aquí con todos ustedes. Me temo mucho ser la persona que los va a separar del almuerzo. Eso es una lástima. Entonces trataré de dejarles un mensaje que sirva de abrebocas para ese almuerzo y también aprovechar algunos de los mensajes que los demás expositores nos dieron en la jornada de la mañana, porque hay varias cosas bastante importantes y me ponen a reflexionar un poquito al lado de la sostenibilidad. Pero antes quiero decir algo, a mí me molestan las palabras cliché, o sea, a mí no me gustan las palabras cliché. Ustedes han visto que últimamente todas las conferencias son que innovación, que economía naranja, que revolución 4.0, que la estrategia de algo, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren vender algo, póngale el apellido estratégico. Si le pones el apellido estratégico, se vendió. Si no se lo pones, no se vendió. Entonces tú haces una conferencia y me voy a referir a mi compañera que lo hará, ella sí lo hizo bien, para una conferencia de la tarde que dice el uso de aditivos para la alimentación porcina. No vende, ¿cierto? No sirve. Pero si usted le dice el uso estratégico de aditivos para la alimentación porcina, llena un salón, ¿cierto? Si usted le dice el uso de aditivos para la alimentación porcina, todo el mundo se queda en la muestra comercial. Pero si usted le pone innovación en el uso de aditivos para la alimentación porcina, llena un salón. Entonces, no me gustan los conceptos cliché, me gustan los conceptos que se aplican a las empresas y que sean suficientemente sencillos y claros para que ustedes lo puedan llevar a sus organizaciones y aprovecharlo. Y ese concepto, el día de hoy, es sostenibilidad. ¿Por qué vine yo en este sentido? ¿Por qué no vine, digamos, otro especialista o algo así? Hay algo particular en mi perfil y en lo que hace mi organización para esto. Y es lo siguiente, como nos dijo ahorita la persona que me presentó, el final de mi formación profesional lo dediqué a las humanidades. ¿Por qué? Porque me di cuenta que los problemas en las empresas son las personas. Y si ustedes recuerdan lo que nos decían las dos conferencias anteriores, las tres conferencias anteriores, lo que casi todos ellos decían es para el manejo de la bioseguridad, para el manejo de la peste porcina, etcétera, etcétera, necesitamos que nuestro equipo de trabajo se comprometa, que su cultura de trabajo se comprometa, etcétera, etcétera. Y saben ellos, a mi modo de ver, ¿por qué no se comprometen con los resultados y los objetivos de la bioseguridad y del manejo de las plagas, virus y pestes? Y también con el trabajo concienzudo en la información de nutrición, porque no tienen en su imaginario, en su mentalidad, una comprensión completa de lo que significa sostenibilidad. Para ellos todavía estamos hablando de rentabilidad o de humanidad, pero las empresas ya hicieron ese brinco desde lo que era rentabilidad como su paradigma principal, pasaron por humanidad, porque humanidad es egocéntrico, ¿cierto? Egocéntrico, es solo del ser humano.
pasaron por humanidad y llegaron a sostenibilidad. A eso están apuntando las empresas de hoy en día, y la empresa que yo represento, pues básicamente constituye toda su estrategia corporativa sobre el concepto de sostenibilidad. Y les cuento rápidamente de qué trata esta empresa. Hace más o menos 100 años los agricultores de la soya de Estados Unidos se agruparon y crearon la Asociación Americana de la Soya. Y llevan alrededor de 65 años implementando programas alrededor del mundo, explicándoles a las gentes por qué es buena la soya de Estados Unidos, algo que hoy no me toca. Más adelante ellos crearon un fondo de fomento. Todas las organizaciones o asociaciones industriales agropecuarias serias crean fondos de fomento. Entonces, por cada fanegada de soya que se vende en el mundo, el 0,5% de su valor va a un fondo de fomento. Y con eso implementan programas de investigación y programas de sostenibilidad de su materia prima. Luego, en el 2005, entonces todas estas organizaciones se unieron, la Asociación Americana de la Soya, el capítulo de Mercadeo Internacional y la Junta para Manejo del Fondo de Fomento, y crearon el Consejo Americano de Exportación de Soya. Actualmente nuestra organización lo que hace es que visita diferentes países en el mundo. En este momento tenemos programas más o menos en 60 países y les ofrecemos a todos los, en este caso porcicultores, las oportunidades que ustedes requieran en educación, información, manejo de contactos, asistencia comercial, técnica e intercambios. Pero todo esto viene porque estos agricultores de la soya, en una sola palabra, han definido que su actuar es por medio de compromiso. Esto es una recomendación algo bien curiosa para que entremos al tema de la sostenibilidad. Traten de definir las estrategias de sus empresas en una o dos palabras exclusivamente. Cuando las estrategias de las empresas son libros, nadie los va a leer. Cuando la estrategia de su empresa es una sola palabra, todo el mundo la va a comprender. Escojan una palabra que los haga diferentes y con eso van a transmitir su mensaje de manera más puntual y más precisa. En el caso nuestro es compromiso, y a partir de ese compromiso específico que tienen esos agricultores con el campo, pues desarrollaron todas las actividades de sostenibilidad. Y hay algo bien interesante en la forma en cómo ellos lo piensan, y es la siguiente. Miren, cuando nosotros comencemos o partamos de este presupuesto básico, las empresas se degradan, es que le vamos a dar la verdadera importancia a la sostenibilidad. Es más, si vamos a ser un poquito más filosóficos, la realidad es que estar vivos es antinatural. Es un gigantesco milagro que todos estemos vivos, y es todavía una coincidencia más grande que todos estemos hoy acá. Lo normal es que eso no hubiera sucedido. Lo normal de nuestras vidas es que la vida se acabe, ¿cierto? Que nos enfermemos, que sucedan hechos imprevisibles. Y lo normal en las empresas es que las empresas se degradan. ¿Cuál es el primer mito que queremos derrumbar hoy? Que la sostenibilidad es exclusivamente ambiental. No, la sostenibilidad no es un paradigma exclusivamente ambiental. Para que sus empresas lo puedan aprovechar y verdaderamente sea una ventaja, tienen que partir de la idea de que las empresas se degradan. Por eso nosotros tenemos un empleo. Y es como cuando uno sale de viaje. Si ustedes salen de viaje y pongamos un caso extremo, 6 meses, dejan su casa cerrada y supuestamente es un sistema cerrado donde pues no entra aire, no entra nada. Cuando uno vuelve a los 6 meses, de alguna manera ese sistema cerrado habrá polvo, puede haber roedores, puede haber plagas, puede haber insectos, ¿cierto? Tantas razones, lo que está dentro de la casa se degrada. Esto es normal en las empresas y por eso es que los gerentes deben considerar la sostenibilidad como una respuesta a la degradación natural de la empresa, no solo como un tema ambiental. Entonces, tenemos que diferenciar dos conceptos para aprovechar las ventajas de la sostenibilidad. Uno es qué es
sostenible y el siguiente es ¿qué es sustentable? En la literatura ustedes lo podrían encontrar como sostenible, como aquellos sistemas que por medio de una fuerza externa pues pueden generar suficientes recursos para mantenerse en el tiempo, pero requieren una fuerza externa. Es como, por ejemplo, yo tomo este micrófono y lo sostengo contra esto. Es sostenible, ¿cierto? Pero yo le estoy aplicando una fuerza que lo mantiene. Casi todas nuestras empresas trabajan desde ese punto de vista y nosotros somos esa fuerza externa que la hace sostenible. Pero cuando hablamos de que un sistema es sustentable es porque él por sí solo, sin necesidad de una fuerza externa, permanece en el tiempo. Entonces, ojo, cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de algo que es tremendamente importante, la supervivencia de nuestras empresas. Esa es la clave de la sostenibilidad. Pero lamentablemente, hoy en día la vemos como otro manejo de regulaciones y de temas ambientales o de barreras de acceso a mercados, pero no se trata de eso. Por eso, cuando se implementan acciones de sostenibilidad en la empresa, las debemos separar en 4 pilares. Uno, el pilar medioambiental, ¿cierto? Es tremendamente importante que ustedes cumplan las normas ambientales, pero más allá de eso, y de cumplir normas de agua, suelos, aires, reciclaje, desechos, energía, huella de carbono y demás, ustedes deben tener en la cuenta que llegará un momento donde esas normas los saquen del mercado. Entonces no hay que esperar que la autoridad los ponga en cinta con el cumplimiento de X o Y actividades o prácticas, y esto aplica muy bien a las conferencias que vimos en la mañana. Segundo aspecto, hay que tener una idea de cuánto es el retorno y cuánto vale económicamente cada actividad que se implemente de sostenibilidad y cómo beneficia a mi empresa. Miren, nosotros pensamos tanto en el paradigma de la rentabilidad y de la rentabilidad inmediata que se nos olvida que al no cumplir alguna regulación o al no desarrollar ciertas prácticas, efectivamente podemos terminar por fuera del negocio, ¿cierto? La doctora esta mañana nos explicaba, miren, cuando ustedes no implementan diferentes prácticas, cuando dejan un límite de tolerancia, si sea mínimo, lo que sucede es que todas sus operaciones se ponen en riesgo. Y no sabemos valorarlo y no las implementamos porque desde el punto de vista económico no estamos realizando las acciones para darle un número sensato que le explique a todo el mundo por qué es importante ser sostenible en X o Y actividad. Entonces, supremamente importante esto. Tercer elemento, las empresas que se digan sostenibles deben desarrollar actividades hacia el interior de su organización, o sea, dirigida a todos esos colaboradores con los cuales ellos están interactuando o con los cuales ellos construyen sus empresas. De nada sirve decir que yo soy una empresa sostenible, innovadora o demás, si verdaderamente en el medio me reconocen como una empresa que exploto a mis empleados, o como una empresa que no paga bien, o como una empresa que su área de trabajo no es cómoda o no cumple con las normas de ergonomía, etcétera, etcétera. Todo esto debe ser coherente. Deben haber actividades implementadas hacia el interior de la empresa para que la empresa aproveche las ventajas de la sostenibilidad. Y por último, por supuesto, deben haber actividades dirigidas al entorno, dirigidas a esa sociedad que los rodea, dirigidas a la comunidad, dirigidas a los políticos, dirigidas al gobierno, dirigidas a las asociaciones. Aquí hay algo interesante que decir sobre la agroindustria y sobre ciertos temas. Miren, hay muchos movimientos de desinformación que lamentablemente tocan la agroindustria y tocan la porcicultura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de antibióticos, de biotecnología o de productos genéticamente modificados. ¿Y qué ha sucedido? Como no implementamos las acciones hacia afuera, ignoramos los riesgos que eso genera, y ahora la comunicación para reversar los malos efectos de esa mala información es muchísimo más compleja que antes. No le salimos al paso.
¿Por qué? Porque no tenemos esas actividades dirigidas al entorno. ¿Y ahora qué hace? Está poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestras empresas y de algunas industrias. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que tener actividades hacia el entorno, verdaderamente tenemos que tener actividades hacia el entorno. Para darles una idea de por qué digo esto, miren en esta lista los países donde los clientes demandan más sostenibilidad corporativa. Y a mí lo que más me sorprende de esta lista, y no me voy a poner en el centro para que ustedes puedan sacar sus fotos y ver con detalle, es que muchos de estos países son de nuestro continente. Muchos de estos países son de nuestro continente. Entonces vemos por ejemplo a Colombia, de donde yo soy, por si no se habían dado cuenta por el acento, de México, de Brasil, vemos Venezuela, vemos Argentina, Chile, Perú. Y también, pues porque no me cabían más, pero cuando expandimos la lista, vemos países como Costa Rica y otros países de nuestra región, donde los clientes ya están diciendo: queremos que las empresas tengan acciones de sostenibilidad. Vamos a poner a las empresas bajo una lupa para saber si son empresas con prácticas sostenibles o no. Y acá viene una pregunta bien interesante, porque pues a pesar de que yo les digo que tenemos que superar el paradigma de la rentabilidad para llegar al paradigma de la sostenibilidad, muchos de ustedes me van a decir: Luis, pero ¿cómo vamos a hacer para vender esos productos sustentables? Hay una suerte de respuesta que ya los expertos en mercadeo nos han traído, y es: hay que trabajar mucho en comunicación, porque a los clientes les cuesta percibir el valor de la sostenibilidad. ¿A qué me refiero? Ahorita veíamos que más o menos el 90% de los consumidores nos querían exigir sostenibilidad, ¿cierto? Pero hoy en día, a la hora de comprar, solo el 2% de esos clientes se compromete a comprar productos sostenibles. Y esto ha evolucionado, porque lamentablemente esta gráfica ya tiene 10 años, el tiempo pasa demasiado rápido, pero no creo que pase del 15%. Y hay una razón, y se las quiero explicar para que ustedes puedan implementar los trabajos relacionados en su área comercial. Y es que pocas veces nos ponemos en el papel del consumidor para ver ellos qué están evaluando verdaderamente de nuestras empresas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, recuerdo hace muy poco en Colombia que empezó un movimiento bien chistoso en contra de las actividades porcinas, precisamente porque pues la práctica de remover la dentadura les parecía cruel, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ellos no conocen cuáles son las ventajas veterinarias y cuál es la razón para que esta práctica se lleve a cabo, ¿cierto? En otras palabras, no estábamos viendo cómo es que esos clientes hacen una revisión de nuestro producto. Y en el momento de que una práctica que es normal sea vista por ojos inexpertos, se nos va a convertir en un problema de ventas, ¿cierto? Entonces, primer elemento, hay que comprender desde el punto de vista de los consumidores cómo es que ellos están evaluando nuestro producto y hasta dónde van. Segundo, hay que explicar muy bien los beneficios para la salud y el medio ambiente. Y veo con mucha alegría, y si ustedes checan en la agenda, cómo Anapor, que está haciendo un esfuerzo bien interesante en comunicar qué significa la carne de cerdo, qué se puede hacer con la carne de cerdo y qué le brinda a las familias en general. Y lo más interesante, no solo se lo brinda en temas de salud, sino que trata de montar toda una experiencia alrededor de la carne de cerdo para que ustedes, pues como parte de esta asociación y las demás asociaciones que nos incluyen en el Congreso Iberoamericano, pues puedan llegar a este consumidor. Es decir, es comunicarle: mira, no es solo carne de cerdo, se trata de que con esta carne de cerdo estás alimentando tu familia, se trata de que con esta carne de cerdo tu hijo va a ir a la escuela y va a aprender y va a crecer y va a ser exitoso. No es solo carne de cerdo, se trata de que con esta carne de cerdo, que está bien hecha, que está bien trabajada, que tiene unos esfuerzos de una serie de personas,
tu familia se va a cuidar de X o Y enfermedades porque está bien nutrida. A eso es hasta donde tenemos que llegar como empresas, ¿cierto? No solo, oye, la carne de cerdo es deliciosa, no. ¿Qué hace ese consumidor con la carne de cerdos? ¿Qué beneficios va a tener? Y ahí me pasé al tercer elemento. Siempre comunicarle al consumidor cuál es el valor agregado. Miren, hoy en día, y yo sé que es complicado integrarse hacia adelante, pero la tendencia es que los productores de carne de cerdo puedan llegar adelante con cortes diferenciados, ¿cierto? Con cortes premium. Hay lugares en el mundo donde ya se está hablando del marmoleo en la carne de cerdo. Algo que habíamos perdido, ¿cierto? Estábamos con una tendencia hacia el cerdo más magro y ahora en ciertos lugares del mundo están hablando del marmoleo en la carne de cerdo, es decir, de las vetas de grasa que hay en los cortes premium de cerdo. Entonces, eso va a ser una tendencia, hay plata, hay un nicho de mercado ahí interesante. Esas son cosas que nosotros debemos mirar para agregar valor. Y sobre todo, y número 4, incorporen esos mensajes de sostenibilidad en sus empaques, busquen proveedores que les puedan ayudar a articular una cadena y ustedes así tener sus empaques marcados. Algo interesante, esto no lo dice mi organización, estas son las recomendaciones de una de las empresas más importantes de investigación de mercadeo. Entonces, volviendo a la pregunta de ahorita, ¿por qué es tan difícil vender productos supuestamente sustentables? Hay una respuesta fácil, porque nuestras empresas son muy incoherentes a veces. Ojo, como les decía ahorita, usted no puede llegar a un anaquel para aprovechar los beneficios de la sostenibilidad y decir, estas costillas son sustentables, porque sí. El consumidor no te va a creer, el consumidor lo que quiere ver es, ¿por qué son sustentables esas costillas? Entonces, vos lo que le tenés que contar es, mi proveedor está implementando estas prácticas de sostenibilidad, este empaque es sostenible por esto y esto y esto. El transporte que nosotros hacemos, y voy a ser exagerado, es en vehículos eléctricos, cero huella de carbono. Por eso hoy estás consumiendo una carne de cerdo sustentable. Es decir, tiene que haber mucha coherencia entre la propuesta de valor de la empresa, toda la estrategia corporativa y en ese momento sí puedes llegar con un portafolio de producto a ese consumidor final. ¿A qué me refiero? Un consumidor llega, y yo muchas veces llego a un anaquel y pasan cosas muy chistosas. Agarro esto y lo veo muy bonito, un empaque precioso, y me dice sal no genéticamente modificada. Y yo me pregunto, ¿cómo así? ¿Desde cuándo la sal tiene genes? ¿Cierto? Esas son las cosas que las empresas han hecho y eso es un problema que nosotros como industria tenemos que resolver, porque hay tantos productos que dicen ser sustentables, verdes, orgánicos o con X o Y beneficios para el consumidor que no lo son, que lo único que significa es que nos toca hacer un esfuerzo adicional. Un esfuerzo adicional para demostrarle a ese consumidor, oye, sí estoy implementando estas prácticas. Y esa es la clave del aprovechamiento de la sostenibilidad. Una vez que la empresa, y dependiendo por supuesto del mercado, y pues no quiero ser grosero al generalizar, pero una vez que una empresa se puede posicionar ella como tal, como una empresa sustentable, con una propuesta de valor sustentable, demostrar que tiene estrategias corporativas orientadas a la sostenibilidad, ese portafolio de producto puede tener primas sin afectar la demanda de entre 8 y 12%. Ojo con ese número, es muy interesante, ¿o no? 8 y 12% de ingreso es un número muy interesante. A partir de ahí, dependiendo de la elasticidad de la demanda, empiezan a haber decrecimientos en las ventas, pero es un valor muy, muy bonito, 8 al 12%. Otro aspecto interesante, y lo cuento desde la experiencia, hay un banco, no estoy hablando de una empresa agroindustrial ni nada así, hay un banco en Colombia cuyos ejecutivos dicen que su estrategia principal es sostenibilidad. Un banco.
Y entonces uno se pone a pensar, a ver, ¿cómo así un banco? Pero si un banco casi no tiene impacto en el medio ambiente, ¿cierto? ¿Qué acciones implementa un banco que ataquen el medio ambiente? Pues de pronto cuando financian un proyecto minero o de infraestructura gigante de un país. Pero ese banco en particular dice, nuestra estrategia corporativa es sostenibilidad. Es más, uno de esos ejecutivos me dijo a mí personalmente, nuestro negocio es sostenibilidad, no es captación ni colocación de fondos, no, sostenibilidad. Y eso es muy interesante porque es ver cómo los ejecutivos de las empresas grandes están empezando a cambiar ese paradigma de la rentabilidad a la sostenibilidad. Esto que les estoy diciendo no lo dice mi empresa tampoco, son recomendaciones de Deloitte, que también es una empresa de auditoría y de investigación de mercadeo muy importante en el mundo. Así que ustedes necesitan articular. Cuando uno habla de propuesta de valor y de estrategia corporativa, significa que tiene que tener unos proveedores que le ayuden a hacer esto. Y ahí vengo yo, o viene mi industria. Ustedes necesitan proveedores que les entreguen materias primas sustentables para que ustedes con su esfuerzo críen un cerdo sustentable y luego con la ayuda de su área de mercadeo comercial o una agencia estén en el alaquel diciéndole a este consumidor, mira, esta es una opción que tiene grandes ventajas para vos. Y el mejor proveedor de materia prima sustentable que ustedes tienen en este momento es la soya de los Estados Unidos. Y aquí viene mi mensaje comercial. Pero también un mensaje educativo interesante. Les voy a contar algo. Ustedes sabían, todos distinguen el río Mississippi. ¿Han oído hablar del río Mississippi, sí? Bueno. Lo interesante del río Mississippi es que es un accidente geográfico, o más bien hidrográfico, que cubre 30 de los 50 estados de los Estados Unidos. Eso significa que ellos tienen vías fluviales para mover mercancía hacia el país de entrada y de salida en 30 de los 50 estados. Y hoy en día estamos hablando de la huella de carbono, ¿cierto? Es uno de esos temas interesantes y que los consumidores empiezan a valorar. Y este es un dato muy bonito. Si ustedes observan a la izquierda de esta diapositiva, van a ver que cuando transportan con un galón de combustible un producto, una tonelada de producto, si van por vías fluviales son 3 veces más eficientes que cuando ustedes transportan por vías terrestres. Eso significa, solo por ese detalle, que cuando usted compra la soya de Estados Unidos, usted tiene 1/3 de huella de carbono en comparación con soya de otros orígenes. Y usted podría llegar con sus clientes y decirle, tengo un proveedor que me está dando una materia prima cuya huella de carbono es menor. Ya empecé a hacer mi trabajo de sostenibilidad, seleccionando mejores proveedores. Datos interesantes también de esa industria. Si ustedes ponen atención en esta diapositiva en el centro, se puede ver que la mayoría de esta soya, pues como les decía, viene por vías fluviales, pero lo interesante es que al usar las barcazas que navegan, ¿cierto? Usted ahorra el uso de 70 camiones, y el uso de 70 camiones significa 70 juegos de llantas, 70 motores, 70 equipos de lubricación, 70 equipos de transmisión, etcétera, etcétera. Es decir, ahorra el consumo de un montón de implementos industriales, por lo cual ahorra para el medio ambiente y para el mundo metal, acero, carbono, petróleo, etcétera, etcétera. Si lo vemos desde el punto de vista ya de la granja, ¿qué hace el agricultor? Hay unos números que son muy bonitos y que ojalá ustedes lo puedan incorporar también en la industria porcina. El más interesante para mí, es el que tengo abajo a la derecha. Y es que por ley ellos deben dejar un registro de todas sus actividades. Debe haber un registro de todas sus actividades. Esa transparencia hace de la industria una industria que fácilmente se va a mostrar al mundo. Lo mismo debería pasar con la industria porcina, tener un registro de sus actividades. Pero por ejemplo aquí, esto es muy interesante.
No, más bien les cuento una historia. Vea. Los avances en la agricultura son tales que las granjas están tendiendo a cero uso de combustible, cero huella de carbono, y funciona de la siguiente manera. Imagínense un dron más o menos del tamaño de 3 mesas de estas juntas, un cuadrado. Ese dron, como no es tan pesado, no compacta el suelo. Entonces, como no compacta el suelo, permite que el suelo absorba nutrientes, se airee, no mata la macrobiota del suelo, dígase los gusanillos, todos los animalillos que viven en el suelo, y lo ayudan a mantenerse vivo. Pasa el dron sobre las eras sembradas. El dron en la parte superior tiene un panel solar, y ese panel solar lo alimenta y lo mueve. Y por medio de tecnología de reconocimiento óptico identifica malezas. Y cuando identifica esas malezas, apunta un láser y a 90 grados centígrados, ¡tum!, quema la maleza. Cero uso de pesticidas, cero uso de combustible, cero daño del suelo. A eso estamos tendiendo. Y los agricultores que dicen, oye, sí, es muy bueno porque ya no tengo que tener pesticidas, ya no tengo que usar combustibles y mi suelo está mejor, piensan en que sus nietos van a sembrar en esa granja. No piensan en que en diciembre tienen que responderle a un accionista o algo así y tener una rentabilidad gigante. Eso es un dato o una historia que resume esto muy bien. Ahora, la industria entonces le ofrece a ustedes los porcicultores la posibilidad de hacer parte del protocolo de garantía de sostenibilidad de la soya. ¿Qué significa esto? Gracias a las leyes federales, los agricultores están obligados, óigase muy bien, obligados a cumplir con las normativas ambientales y de sostenibilidad. Ahorita que contaron la historia de Nueva Zelanda, algo que me llamó mucho la atención es, y si ustedes lo recuerdan, ¿recuerdan la historia de Nueva Zelanda de ahorita? Hacemos examen, me bajo, vamos a preguntar. La historia de Nueva Zelanda, ¿quién nos quiere contar cuál fue la historia de Nueva Zelanda que contó la doctora ahorita? Nadie. Hagamos un examen, ¿hacemos? ¿No? Bueno, la doctora nos contó que encontraron unas muestras, ¿cierto?, contaminadas con fiebre porcina africana en Nueva Zelanda. ¿Y qué le pasó a las personas que las llevaban? A la cárcel, ¿cierto? Cuando los sistemas son más estrictos, vamos a prevenir que sucedan cosas malas. Entonces, para mantener la sostenibilidad de los productos en los Estados Unidos, todo hace parte de la ley federal. El que no lo cumpla, a la cárcel. Y lo más bonito es que ustedes le pueden decir a su proveedor y al exportador de soya, por favor, entrégame un certificado de sostenibilidad. Y sería el primer paso y probablemente uno de sus primeros proveedores para que ustedes implementen todas las acciones necesarias que les permita aprovechar las ventajas de la sostenibilidad. Ese es el mensaje que traigo hoy. Miren, si yo quisiera resumir cómo es una empresa exitosa, yo lo diría en 3 palabras y las tuve que pensar. La primera es honestidad, eso es lo más importante. La segunda es trabajo, porque pues eso se hace en una empresa. Y lo tercero es autenticidad, porque eso lo hace diferente y eso lo va a sentir un cliente. Si ustedes trabajan con o constituyen sus empresas pensando en honestidad, trabajo y autenticidad, les auguro muchísimos éxitos. Así que quienes quieran conocer un poco más de esto, ahí están todos mis datos. Les agradezco muchísimo y además les voy a pedir a todos una sonrisa, porque como esta es la era de las redes sociales, ¿cierto?